Bueno, yo voy a hacer mi directa ya, veré si se verá o qué. Yo siento gran disgusto, siento gran disgusto porque eh, estoy mirando, bueno, más o menos pude ver, porque yo no veo la televisión cubana para nada, de que en la mesa redonda estaban diciendo que los cubanos, el pueblo cubano tiene que pensar, que el pueblo cubano tiene que resistir. Yo voy a decir algo. A mí la dictadura, que no me pida que resista. Yo no tengo nada que resistir. Yo me cansé de resistir. El pueblo cubano está cansado de resistir. Yo voy a decir algo. Yo no estoy aquí para decir que me pongan agua ni que me pongan corriente, porque aquí el problema, el gran problema del pueblo cubano y de Cuba, se resuelve, ¿sabe cómo? Fuera del poder. Fuera del poder. Los esbirros, los dictadores, la dictadura es fuera del poder. Es el único modo de aquí, que aquí el pueblo de Cuba va a resolver, se va a resolver la situación. A mí no me pidan resistir. Canel, ¿qué es lo que tú me pides a mí? Resistir. Que yo lleve 17, 18 días sin agua. ¿Eso es lo que tú me pides resistir? ¿Por qué tú me pides resistir? Tú lo resistes, porque tú no lo resistes. ¿Qué tú me pides resistir? Que a mediodía yo me tenga que comer un plato de arroz pelado, porque no tengo que comer, y que se lo ponga a mis hijos igual. Si tú no te lo comes, ¿hasta cuándo el pueblo de Cuba tiene que resistir? ¿Hasta cuándo? Yo no tengo nada que resistir. A mí que nadie me diga que hay que resistir. No tengo nada que resistir, ¿eh? Porque hay que, señores, hay que tener, te lo juro así, yo tengo una indignación. Yo siento una indignación y una impotencia por yo ver. Elizabeth, bendición y buenos días, mi hermanita. Si tú me pudieras compartir, te voy a agradecer para que no me tumben la directa. Hay que resistir y que confiemos en una dictadura que lleva 64 años, que no ha movido un dedo en 64 años por el bienestar de su pueblo. Están pidiendo que confiemos. Que confiemos. Hay que tener la cara dura para sentarse en la televisión cubana y pedirle al pueblo que confíen y que resistan. Ustedes resisten. Ustedes resisten. Si ustedes no resisten, ¿por qué piden que resista qué cosa? Hambre, miseria, apagón, sin agua. Llevo 17 días sin agua. Eso es lo que me piden que resista. Mi medicamento del calcitriol, que Cuba no lo produce, que nunca hay, que no hay, que yo no produzco calcio porque un médico aquí dentro de Cuba me operó y me operó mal, me hizo un accidente quirúrgico, pero que además me hace el accidente quirúrgico, me manda para mi casa y no me dice, te quitamos la glándula que produce calcio, yo ajena, pero además de eso, los medicamentos, ¿dónde están? Tú me pides que resista cuando mi medicamento de por vida, que lo tengo que tomar, no existen dentro de Cuba. Eso es lo que tú me pides a mí, que yo resista. No quiero resistir. ¿Sabe por qué no quiero resistir? Porque no quiero comunismo. Porque estoy harta del comunismo. Porque el comunismo no funciona. Porque mi país está muriendo de hambre. Porque mi pueblo muere. ¿Qué más resistencia quieren del pueblo cubano si ustedes no resisten?
Que me vengan a decir que los emprendedores de la MIPYME están en Estados Unidos porque van a arreglar la economía del pueblo. Mentira. Mentira y más mentira. Allá lo que le creen. Yo si no le creo nada, absolutamente nada a la dictadura. Nada que venga de la dictadura es creíble. Nada es confiable y nada es para el pueblo. Nada es para el pueblo. Un punto que quería aclarar que vi viendo en las redes sociales. Ana Hurtado, la española, Ana Hurtado, diciendo descaradamente que los manifestantes y los presos políticos que están presos son delincuentes. Señora, aquí la delincuente es usted y al grupo de personas que usted representa y defiende. Esos son los verdaderos delincuentes. Déjeme aclararle. Si me ve o no me ve, pero se lo voy a decir. Déjeme aclararle. Esas personas que salieron a manifestarse son personas dignas, honorables, personas cubanos de a pie, del pueblo, que se cansaron y salieron un día a pedir libertad. Pero bueno, te voy a hacer una invitación a mi casa para que te pase 17, 18 días sin agua, ni siquiera para tomar. Para que al mediodía yo te ponga un plato de arroz pelado y te lo comas. Para que tú vengas a decir la falta de respeto a nuestros presos políticos que hoy están sufriendo en una mazmorra injustamente porque vivimos en una dictadura. Y mi esposo es preso político. Y si pido por mi esposo, tengo que pedir por mis demás hermanos presos políticos. Usted es una falta de respeto. Se lo dice aquí una cubana de a pie. Una cubana de a pie. Y a mí nadie me paga. ¿Eh? A mí nadie me paga ni soy mercenaria. Yo paso aquí tremenda perra hambre, tremenda situación, tremendo. Yo soy una cubana de a pie. ¿Cómo usted va a decir que los presos políticos son delincuentes? Delincuente es usted que está huyendo de su país, refugiada aquí, porque tiene, no sé qué le debe usted allá en España que le están cayendo atrás. Delincuente es usted. Falta de respeto decir que los presos políticos son delincuentes. Delincuente es usted y a todo lo que usted representa y defiende. Porque la tienen en un hotel o porque la tienen viviendo la dulce vida. No venga para acá, para donde vive el pueblo, el cubano de a pie, y pase horas sin corriente, pase horas con mosquitos, dispuesta a coger un dengue, pero que además llegaste a un hospital y no hay medicamento para combatir el dengue. Y ahí estás exponiendo, me estoy exponiendo yo, estoy exponiendo a mis hijas. Esto es una falta de respeto a los presos políticos. ¿De qué amor se le va a hablar a Díaz-Canel cuando esa dictadura no entiende de amor? ¿De qué amor? No sé quién que le mandó una carta, escuché. ¿De qué amor? El pueblo cubano no quiere amor, el pueblo cubano quiere libertad y fin de la dictadura. Libertad. Libertad. Tenemos el derecho a vivir libremente. Yo nací libre y tengo el derecho de elegir el partido que me dé la gana de elegir, de vivir como me dé mi gana a mí. No que nadie se pare frente a mí, un panzón de barriga llena, de que no le falte qué comer, de que no se le vaya la corriente a decirme a mí que yo resista. Resiste tú. Yo no quiero resistir, no me da la gana de resistir. Estoy cansada de resistir. Y menos que quién va a confiar en ustedes si en 64 años ustedes nos han sacado a flote un país completo. ¿Quién va a creer en ustedes? ¿Quién cree en ustedes? Porque yo no creo en ustedes. Yo a ustedes los desprecio con todo mi corazón. Lo digo así literalmente. Y me siento aquí porque me da la gana. Porque mi internet no me lo paga ninguno de ustedes. Me siento aquí, digo, porque me siento libre. Nací libre. Soy libre de decir lo que me da la gana y pensar como me da la gana. Y conmigo es abajo la dictadura y fuera del poder. No tengo agua. Y a cada rato me quitan la corriente. No, yo no estoy aquí pidiendo ni agua ni corriente. Yo pido aquí fin de la dictadura y fuera del poder.
Eso es lo que necesita el pueblo cubano para que la miseria, para que el hambre, para que podamos vivir con dignidad. Con dignidad. Y me siento aquí porque me da la gana. Porque soy mayor de edad y sé lo que estoy diciendo. Yo no estoy equivocada. Yo sé lo que hay. ¿Cómo van a pedir por la televisión el pueblo cubano que tiene que resistir, que se sabe que no es fácil, que la comida... No, ustedes no saben de eso. Ustedes no pasan hambre. Ustedes no pasan hambre. Hambre pasa el pueblo. Y esto ya llegó a su final. Esto llegó a su final. Ya esto llegó hace años a su final. Que a mí nadie me pida resistir. No quiero resistir ni cojones. Resistan ustedes. Resistan ustedes. ¿Entienden? Estoy cansada de resistir. ¿De qué amor le pueden hablar a Díaz-Canel cuando tiene más de 1,147 presos políticos? Cuando a la chamaca de chamaca le están pidiendo 15 años por salir pacíficamente a manifestarse. ¿Cómo ese señor se puede sentar? Le pueden dar una silla allí en la ONU. ¿Cómo? En la complicidad es demasiado. Aquí el cubano no pinten más a la opinión pública. Aquí el cubano, ustedes están acabando con el pueblo. ¿Cómo le pueden dar una silla ahí a un dictador? Dictador, eres un dictador. Que tienes un pueblo entero muerto de hambre. Viviendo en la miseria extrema. ¿Qué pasa? A mí que nadie me pida resistir, no me da la gana de resistir. Resistan los comunistas. Yo no quiero resistir. Yo no quiero comunismo. Yo no quiero vivir como vivo. Yo tengo el derecho a darle a mi descendencia una vida mejor. ¿Por qué me lo impones? ¿Quién eres? Dios, no lo eres. No tienes el poder. No tienes el poder de coger a 11, a 10, a 9, a 8 millones de cubanos, lo que queden. Imponer un sistema que no funciona, que funciona para ustedes, porque se enriquecen ustedes, porque viven bien ustedes. Yo soy el pueblo, yo represento al pueblo cubano y no estoy de acuerdo con su comunismo. No lo quiero. No lo quiero, no me pidan resistir, no quiero resistir, estoy harta de resistir. ¿Hasta cuándo? Sin corriente, sin agua, sin comida, ¿hasta cuándo? Sin medicina, ¿hasta cuándo? Yo no quiero resistir. No me da la gana de resistir. Porque esto es inhumano. Esto es inhumano. No tengan la cara tan dura. Confianza. No confiamos en ustedes. Dejen ya de muela y de baba y va, que va a cambiar. Esto va para peor. Esto no va para mejor. Pueblo de Cuba, esto viene peor. Esto viene peor. Aquí nada va a mejorar. Todo es muela y baba, muela y cháchara. Todo va a mejorar para ellos. Eso de la MIPYME, los emprendedores que salieron a Estados Unidos dando a entender como que sí, que el pueblo, que el cubano de a pie tiene derecho. Mentira. Eso es para enriquecerse ellos, la cúpula castrista. Ellos, para el pueblo no hay nada. Para el pueblo hay miseria, hambre, muerte y de todo. Eso es lo que hay para el pueblo. No hay otra cosa. ¿Ok? No hay otra cosa. No la hay. El fin de la dictadura. La situación de Cuba se resuelve con fin de la dictadura. Fuera ustedes del poder. No lo queremos. No los queremos. Y ustedes no me pueden obligar a aceptar algo que yo no lo quiero. Ni mi hija lo quiere, ni los hijos de mis hijas lo quieren. No lo quiero. No me pueden obligar. ¿Entienden? Y vuelvo y repito, yo sola no me voy para la calle. Pero el día que el pueblo coja la calle, la primera que va en primera fila voy a ser yo. A defender mi derecho, mi libertad que me corresponde como ciudadana cubana. Que merezco vivir con dignidad, con respeto, con decoro. No porque a un panzón le dé la gana.